Soy Carlos Romero, sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Rural Territorial de la Universidad de Córdoba, España, y doctorante en Desarrollo Territorial de la Universidad de Extremadura. Actualmente me desempeño como docente e investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y me desempeño como editor de la revista Desbordes. Daniela Hernández, maestro en música con énfasis en arreglos musicales de la Universidad del Bosque, especialista en educación superior a distancia de la UNAD, y actualmente me desempeño como docente del programa de música y líder de los semilleros de investigación de la misma línea. Buenos días, mi nombre es Camilo Cuellar, soy subdirector nacional de publicaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina. Llevo 10 años trabajando como editor en editoriales universitarias y soy profesional en estudios literarios y magíster en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo. La producción académica se ha limitado, o al menos se ha popularizado por los medios de divulgación, que la producción académica debe quedarse como en los artículos científicos y en los capítulos de libros. Es la manera tradicional porque, en primer lugar, es la manera más fácil de hacer divulgación de procesos investigativos. Sin embargo, las ciencias sociales especialmente las ciencias sociales y las artes y las humanidades comienzan a tener unos problemas también de identificación porque se generan otros tipos de cosas, y es, por ejemplo, la investigación-creación. Una exposición, por ejemplo, sobre el conflicto armado, o un documental, o un largometraje de ficción, detrás tiene un proceso investigativo también. Por ejemplo, para una película de ficción hay un proceso de creación de personajes, debe entenderse la psicología, hay una construcción de guión, en fin. Hay una investigación de locaciones, por ejemplo, y todo eso hace parte también de unos productos puntuales de investigación, de unos procesos puntuales de investigación. Las patentes, por ejemplo, que pertenecen como a las ciencias duras o a las ciencias naturales, ciencias exactas, pues no necesariamente están en un artículo científico, y al final lo que sí pueden aportar es músculo financiero. Recordemos que las patentes son derechos de explotación económica que pueden aportar también a generar ingresos a una universidad o a una institución en general. Y perdemos un poco de alcance estas otras formas de producción, especialmente para las ciencias sociales y las artes. Los cuadros, las exposiciones, los audiovisuales, inclusive la música puede tener procesos que van detrás, procesos investigativos que están como en el backstage, que están en la parte oculta de la investigación, pero que al final sí redundan en un producto puntual. Dentro de las artes visuales y la música, que son los dos programas de artes de la escuela, nosotros desarrollamos la línea de investigación Artes en la Era Digital, que precisamente busca potenciar y definir los tipos de productos que nosotros queremos buscar allí, separándolo un poco de la producción e investigación científica tradicional que conocemos actualmente, y buscar también qué tipo de productos enfocados desde la creación de obra permiten otros procesos investigativos y productos también significativos de impacto social para desarrollo académico a nivel de las artes en Colombia. Hay que decir además que dentro de las disciplinas tradicionales, por ejemplo la sociología o la psicología, se realizan obras, digamos, como documentales, que tienen que ver con problemáticas sociales, que son pues muy frecuentes en nuestro país y que pues implican un proceso investigativo desde ese campo en particular, pero que tienen una dinámica distinta también para la producción de este material. Pero han surgido nuevas formas de publicar con base en las necesidades que se han presentado, por ejemplo, en campos como la arquitectura y las artes, donde para que se puedan validar los productos que se generan en estas áreas de conocimiento, se han creado unas nuevas líneas que las editoriales universitarias deben atender, creando los procedimientos, los formatos y las plataformas necesarias para que se puedan publicar, como son los videos, como son
los cortometrajes, las animaciones y demás tipos de producción que se está generando en estas áreas del conocimiento. La compatibilidad digamos, la manera tradicional de ver las cosas es que el artículo pesa más y pesa más si lo publicamos en una revista extranjera, o al menos eso es lo que está en el imaginario. Pero ¿qué pasa cuando una investigación es local y está afectando puntualmente a una comunidad? Y porque este problema no se ve de la misma manera en Europa, entonces no le interesa una revista europea o una revista norteamericana. Eso genera un problema de comunicación y de divulgación, pero está impactando directamente, está solucionando el problema de una comunidad. Puede que para el investigador salir en una revista internacional sea de mucho crédito, pero al final lo que puede contar es este impacto real social que se produce. ¿A qué voy con esto? A que perdemos muchas veces de foco este impacto real que se puede generar, y al final no hay que desacreditar una manera de divulgación o no, lo que hay que hacer es ponerlas bajo el mismo tipo de medición, lo cual puede permitir que en realidad la investigación llegue a donde tenga que llegar, que son las comunidades o el impacto social. Esto de alguna manera está cambiando y se está viendo también que la investigación tiene que verse por nivel de impacto real y no por nivel de citas. Bueno, yo creo que desde la música y las artes visuales en la creación de obra, por ejemplo, la reconstrucción de una música tradicional de alguna región, que permita también un proceso de construcción de la experiencia del músico que va en construcción de distintos procesos desde su región o dentro del espacio en el que se encuentra, cómo también afectan esa reconstrucción de todos estos procesos musicales, cómo construye para dar un resultado. Esta experiencia también de recopilar las músicas tradicionales, la tradición oral, cómo conlleva a estos productos, llevarlo también a un resultado que tenga impacto para dejar cómo se ha venido construyendo la música y cómo a través también de las tecnologías se producen otro tipo de sonoridades que también aportan, digamos, a un proceso investigativo. También nosotros dentro de estas otras alternativas de impacto en la creación de obra, ya sean artes visuales, por una apuesta de obra, y nosotros en la parte de producción musical o arreglos y composición o de transformar los procesos sonoros, también nos damos cuenta que en ese alto impacto también el sonido o también una simple imagen puede tener gran relevancia frente a lo que está mostrando frente a un espacio o está afectando un entorno, ¿sí? Aunque el proceso investigativo sea diferente al tradicional, sí tiene distintas pautas que también permiten una indagación rigurosa para llevar, digamos, a la construcción de esa creación de obra, que es lo que puede ver o escuchar la persona o los que están afectando al entorno. En la producción, por ejemplo, documentales desde las ciencias sociales, es esa facilidad de llegar a las comunidades, a públicos no académicos. Hemos tenido experiencias muy interesantes de trabajos con comunidades rurales, comunidades campesinas, donde este tipo de producción les permite visibilizar sus procesos y socializarlos en otros lugares del país con también comunidades campesinas, porque pues digamos, la dificultad que tiene un artículo de investigación especializado que va dirigido a un público en particular, a un público académico, y que no se acerca a esas posibilidades, digamos, que tienen las comunidades. Y este tipo de producción, pues por supuesto que genera un impacto desde el punto de vista cualitativo en ese público en particular, en el público no académico. Bueno, este es un tema muy interesante que hay que distinguir. Una cosa es el impacto para conciencia, otra cosa es el impacto para la comunidad. Conciencia define impacto social como la creación de políticas públicas y de normas técnicas, de ciertas normatividades que están aferradas a la política pública, ¿sí? Pero cuando vamos a ver a la comunidad, esto realmente no lo llega a impactar, por lo cual muchos investigadores lo que han hecho es que en sus proyectos crean unas cartillas para la comunidad o ciertos productos que pueden ser, que pueden distribuirse en estas comunidades, ¿sí? Pero en realidad esto tampoco ha llegado a tener mucho impacto en algunas ocasiones.
Las organizaciones que se han especializado y que han trabajado en lo social, lo que han creado son realmente procesos autosostenibles en las comunidades, como capacitaciones, como cierto tipo de orientaciones hacia que las comunidades manejen prácticas y puedan llevar a generar recursos económicos con ellas, ¿sí? Pero ¿cómo entramos ahí las editoriales universitarias? Realmente lo que nosotros hacemos es crear los materiales o los libros, digámoslo así, o algunos productos editoriales que puedan apoyar realmente estos procesos de impacto en las comunidades, pero que tengan apertura a un público amplio, ya sea infantil, juvenil o tercera edad, o incluso a comunidades como invidentes, como personas que hablan español segunda lengua, es decir, que tienen problemas de audición. Entonces debemos los editores aprender a manejar todos esos lenguajes para que realmente los productos que hacemos sean de impacto para la comunidad. Es muy complicado generar unos indicadores que te cuantifiquen cuando los resultados son cualificables. Habría que ver puntualmente de qué manera está afectando el proceso investigativo a una comunidad o qué resultados están saliendo para saber cómo podemos calificar esos procesos investigativos o no. Supongamos que de la investigación sale que un problema grande de investigación es que una comunidad no tiene agua potable. Nos inventamos un mecanismo, un filtro, qué sé yo, para que estas personas tengan agua potable. Un indicador perfectamente puede ser número de personas a quienes les está llegando el agua potable, número de litros a los cuales se ha limpiado o potabilizado. Con una película uno podría pensar en un número de espectadores o en un número inclusive de reconocimientos o de prestigio de reconocimientos alrededor del mundo. Para una exposición, cuántos asistentes. Sin embargo, cada producto es sumamente particular y eso es lo que también hace que la estandarización de la ciencia se vaya más por el lado de las citas, porque es muy fácilmente cuantificable y se puede decir un artículo es popular en esta área del conocimiento o está siendo core o principal dentro de esta área del conocimiento o dentro de este tema puntual, pero sigue representándonos la circunstancia de no saber que en realidad un artículo puede tener un impacto real del otro lado de la pantalla. Bueno, nosotros desde el programa de música, por ejemplo, ahorita que ya estamos empezando con el proceso de un trabajo de grado, donde hay ya un proceso, van a empezar su proceso investigativo, nos dábamos cuenta que era imposible llevar el mismo camino de un proceso investigativo tradicional, donde les decimos, usted cree un documento y de allí usted saque un producto. Entonces nos dimos cuenta que debíamos dar distintas posibilidades y es allí donde desde la universidad y desde el programa de artes visuales y música se fomenta la creación también de un nuevo formato de calificación para empezar un poco a hacer pequeñas categorías que permitan identificar qué es lo que nosotros también queremos que se empiece a potenciar en este proceso investigativo. ¿El fin cuál es? La creación de obra, o sea, el punto final va a ser esta creación de obra, ya sea una instalación artística o ya sea una producción musical o composición y arreglos, pero que ese proceso puede ser de dos formas. Nosotros lo planteamos de dos formas. La primera es que la misma persona construya y tenga la obra y a partir de la obra que construyó empieza a hacer un proceso investigativo de cómo llegó a ese proceso, ¿sí? O la otra es que elija una temática inicial de distintos procesos que quisiera abarcar y a partir de esa construcción lleve con todos esos elementos que va a indagar y a investigar, porque también es importante tener una estética y un contexto de que se va a llegar, no es que uno componga y diga, no, eso se dio así innato, sí, pero hay un proceso solamente con la elección de los instrumentos o con la elección de los mismos materiales que tú vas a usar para la creación de obra, hay un proceso y cómo llegaste tú para la construcción de eso. El diario de campo en este proceso de construcción va a ser muy importante para nosotros para ver también en qué estética y qué contexto se basan para hacer la construcción y la sustentación de ese proceso. Sí, nosotros hemos tenido también una divagación y hemos tenido también ponencias interesantes frente al caso que como también entre comillas sistematizar el proceso de creación de obra, que no es solamente yo poner aquí un papel y decir esta es mi creación de obra y debe funcionar porque es creación de obra, no, eso también tiene unos parámetros y es cómo se llegó a la construcción o cómo a partir de ello yo puedo sustentar el proceso que yo llegué a construir allí.
Sin embargo, nosotros también tenemos otra alternativa, sí, si no hay también una construcción de creación de obra, y es una temática que tú quieras investigar y haces un producto también acerca de un artículo o un capítulo de libro que también permita sustentar cómo han venido los procesos académicos en las artes visuales y en la música para la construcción también de otros procesos sustentables dentro del contexto. El hecho de que no se presente algo cuantitativo, sino que más que todo en las artes y en la música sea algo cualitativo, que tú puedes tener distintas sensaciones, de pronto genera una brecha frente a la rigurosidad que pueda tener un proyecto o un resultado. Sin embargo, creo que hay distintos procesos y distintas formas de plasmar una construcción. En este caso yo creo que las artes, y en este caso teniendo en cuenta la particularidad de la universidad que es mediada por las tecnologías, debo citar distintos procesos como lo es lugares donde digamos no hay educación, no hay procesos académicos, y hay espacios donde la tecnología, en este caso la UNAD, ha podido llegar para que los mismos estudiantes de los programas en distintos semilleros de investigación han venido reconstruyendo historia a través del conflicto, a través de las distintas comunidades también y de los procesos que pueden encontrar allí, construir un proceso musical que lleve a tener un impacto también dentro de este proceso. Y yo creo que esa brecha está sobre todo en el proceso, esa brecha de credibilidad, entre comillas, se ha dado precisamente por los tipos de procesos que se han venido manejando, pero se ha dejado poco de lado también cómo el producto puede impactar ¿sí? Por ejemplo, en comunidades donde hemos tenido ya productos de investigación, donde hay documentales, donde hay sonorización de estos procesos, y pronto se muestra una comunidad donde no pueden leer, donde no tienen un proceso o una formación académica, como mencionaba el maestro Carlos, cómo permite de pronto un impacto documental, ¿sí? O sonoro, transformar o generar otras expectativas dentro de esa comunidad, mostrando también un proceso de construcción social de un espacio y afectando positivamente a la construcción de academia en Colombia. Bueno, pienso que en los últimos años, principalmente desde 2012, cuando se empezó a regir el modelo de medición de conciencias, nosotros nos hemos ocupado de crear unos marcos para que la producción científica generada en las universidades cumpla con los requisitos para que se valide dentro de este modelo. Pero ahora falta crear unos nuevos marcos, porque nos hemos quedado en 5 tipologías de publicación por lo general, pero no tenemos las plataformas, por ejemplo, para publicar videos. En las universidades que tenemos carreras de animación o de cine, y entonces ahora estamos explorando esas nuevas formas para publicar. Recordemos que publicar, ¿qué es? Hacer público algo, pero el trabajo del editor universitario está en la forma como lo hace público, de una forma que sea de calidad, que cumpla con los requisitos para que el público lector pues pueda apreciar este producto, ya que lleva el sello de una universidad. Nosotros nos hemos ocupado de tratar de cumplir unos procedimientos para que tengan un efecto beneficioso para nuestros clientes, que son los docentes e investigadores de la universidad, pero al mismo tiempo se va viendo la necesidad institucional de reforzar los equipos de trabajo de las editoriales universitarias. A veces no contamos ni con la gente ni con los recursos suficientes para crear las nuevas tipologías de publicación, que nos la pasamos todo el tiempo pues tratando de apagar incendios y de cumplir con la demanda de lo que ya hay, de cumplir con las fechas de las convocatorias, pero habría que crear, digamos, cierto espacio para que podamos innovar con unas nuevas tipologías de publicación y realmente hacer un aporte de lo que nosotros conocemos como editores, hasta dónde podrían llegar los productos que generamos, cómo realmente podrían beneficiar a una comunidad y a nuestros autores, saliendo de las barreras de los marcos que ya han sido creados por las entidades que nos rigen, ya sean públicas o privadas. Los procesos de creación, especialmente, no son
como lo que se consideraba en Grecia, llegaba la musa y salía el producto. Realmente hay mucho trabajo detrás de eso. Para escribir una novela, una ficción histórica, por ejemplo, hay que hacer una investigación muy rigurosa en términos de las circunstancias que rodearon a ese hecho en particular, y estas investigaciones pueden durar años también. Y esto no quiere decir que por ser ficción el autor no haya verificado fuentes, o no haya acudido a documentales, o no haya acudido a fuentes primarias, o no haya visitado locaciones y haya hecho como un proceso muy real para luego sentarse a escribir. Además, porque eso tiene toda una planificación. Lo mismo pasa con las exposiciones. Si por ejemplo tenemos una exposición sobre el conflicto armado en Colombia, hay que verificar fuentes, hay que verificar prensa, hay que saber qué han dicho los académicos sobre esto, para que al final uno pueda hacer una selección y decir, estos son los artistas más influyentes colombianos en esta área y vamos a ponerlos dentro de una selección especial. En efecto, existe mucha rigurosidad. Es posible que sea una rigurosidad mucho más larga y más fuerte que la que puede implicar un trabajo continuo, un poco dentro de las ciencias exactas, porque estos trabajos en ciencias sociales y artes y humanidades pueden llegar a ser mucho más largos y mucho más complejos, precisamente por la manera en que se abordan las fuentes. Y que no estamos limitados a un laboratorio que permita como una experimentación muy rápida de causa y efecto. Esto lo digo por algunas ciencias naturales, que a pesar de que puedan tener digamos, unas evoluciones en sus áreas de conocimiento, son muy dinámicas, pero puede que no son vistas de la misma manera que las ciencias sociales, y en general los dos procesos son igualmente importantes porque van a afectar de alguna manera u otra la construcción del conocimiento y de la sociedad. Finalmente, lo que hay que pensar ahí es que son dos campos diferentes que no pueden medirse con la misma vara, porque pues están afectando también esferas sociales diferentes dentro de nuestra composición social. Los procesos creativos también constituyen otro tipo de dinámicas. Es el hecho de que tú puedes escuchar una obra de 3 minutos, pero para llegar a esa obra de 3 minutos hubo un trabajo antes que llevó a toda esta finalidad. O sea, el hecho de que tú tengas que mirar, bueno, ¿qué voy a construir? ¿Para qué lo voy a construir? ¿Y qué quiero hacer con eso que voy a construir? ¿Sí? No es hacer creación de obra por hacerlo. Normalmente los artistas, cuando están haciendo eso, quieren llegar a tener un impacto en el entorno donde quieran afectarlo. En este caso, si tú vas a hacer una creación de obra a nivel de música, tú vas a hacer un contexto, por ejemplo, haciendo música colombiana. Entonces, primero tienes que tener un contexto para poder sonar como música colombiana. Yo no puedo decidir hacer música colombiana si nunca he escuchado música colombiana, si no he podido identificar artistas colombianos, referentes, investigación también o indagación acerca de qué géneros hay o qué involucran, qué instrumentos se utilizan. Yo tengo que tener un contexto bastante fuerte, ¿sí? Y distintos procesos de prueba para yo poder saber si eso es lo que yo quiero llegar a sonar. Obviamente su identidad del artista, que le va a poner la impronta a ello, ¿sí? Y que eso es realmente esa impronta que le va a dar un significado diferente de impacto. Esa diferencia hace que podamos generar productos nuevos y que no sea todo lo mismo que se ha venido haciendo hasta actualmente, pero para poder llegar a eso hay todo ese proceso de construcción. Luego es escoger, listo, ya tengo identificado totalmente la música tradicional, y ahora ¿qué quiero? Quiero de pronto impactar con otro tipo con una fusión, o para qué quiero hacer esto, quiero ponerlo en una parte documental, y para esto hay una elección de instrumentos, elección también de sonoridades, y a partir de esto empieza a haber toda una construcción, grabación, producción, donde empiezan también a involucrarse distintos procesos. Y muchas veces lo más bonito de estos proyectos, y sobre todo aquí dentro de la universidad nos hemos dado cuenta que son personas que tienen muy pocos recursos y que les ha permitido a través de eso generar otras necesidades y soluciones que conllevan a la construcción de ese producto. Ellos mismos crear sus instrumentos, buscar alternativas con sonidos alternos que no sean únicamente los instrumentos tradicionales. Entonces todo este tipo de procesos llevan a que en esos 3 minutos hay también una historia contada
también del proceso del artista y también de un proceso del contexto, porque eso también muestra con qué alternativas y qué mismas cosas te da el medio para poder llegar a esa construcción. Y lo mismo pasa en la parte de las artes visuales. Entonces yo creo que todo este proceso antes, que lleva esos 3 minutos de obra, hay un proceso bastante largo que lleva a que tú puedas llegar a tener esa sonoridad y por qué no un posible impacto y bastante alto dentro de lo que quieres llegar a lograr y el objetivo de tu producción. Digamos, en el caso de la producción documental desde las ciencias sociales, implica procesos muy costosos en términos de tiempo y pues de recursos económicos. Por ejemplo, generar un documental de media hora en una zona apartada del país implica un despliegue logístico pues que nuevamente es costoso. Además de ello, pues obviamente que tener la claridad de los objetivos de ese propósito investigativo que va a tener como producto final un documental. En ese caso es fundamental, digamos, el trabajo con las comunidades, el tema de concertación, los acuerdos que se debe llegar, digamos, para que este tipo de productos que tienen también la finalidad de visibilizar procesos de estas comunidades que en muchos casos son vulnerables y han sido históricamente olvidadas, y pues que intentan también mostrar su realidad en otros espacios, pues tiene un desafío muy importante y por supuesto que implican unos procesos arduos y muy rigurosos de investigación, porque no se puede llegar a un territorio sin conocer de ese territorio y sin saber qué es lo que se pretende indagar con ese proceso investigativo en particular. Hay que comenzar a ver, como a cambiar la mirada un poco, y este es un trabajo tanto de profesores como de administrativos, así como de directores, rectores de universidades, profesores inclusive de colegios. En términos de políticas también el Estado debe intervenir un montón y cambiar esta manera de ver los productos que se hacen de investigación. Es un trabajo largo, pero a medida que se va generando conciencia de que este otro tipo de productos también son válidos por la rigurosidad que hay detrás, y sobre todo cuando comienza a entenderse el tema de los impactos reales en términos sociales, la cosa puede cambiar. No solamente con las artes, sino a nivel educativo, cómo estamos impactando y cómo eso también puede transformar realmente la comunidad o el espacio donde nos encontremos, y que nos demos cuenta que hay otras alternativas de educación también de alta calidad. Bueno, yo creo que este reconocimiento es absolutamente necesario por parte de la academia, que por supuesto ya lo está haciendo. La universidad tradicional, con el modelo pedagógico tradicional, pues tiene ese doble desafío de asumir que estamos en una era digital, donde lo visual, donde lo tecnológico, donde estas mediaciones cobran un papel fundamental justamente para llegar a un público más amplio. Ya los artículos académicos de investigación quedan, digamos, que restringidos, si se quiere, a un público en particular, un público académico que, aunque puede ser muy amplio, no deja de ser especializado, pero llegar a más gente es un desafío muy grande al que está llamado pues también a atender la academia. Hay un problema muy grande, o al menos lo digo desde lo personal, y es que la comunicación científica se queda en un registro lingüístico muy alto. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces es complicado de entender, o no es para todo el mundo. No todo el mundo la entiende de la misma manera y no es accesible para todo el mundo de la misma manera. Esto evidentemente causa ciertas restricciones al conocimiento, y una de las cosas que debería preocuparle también a la academia y pues a los investigadores es que sus resultados de investigación sean entendibles y accesibles para todo el mundo. Es mucho más fácil llegar al público general a través de un artículo de divulgación que salga en el periódico, que salga en una revista de un medio de comunicación masivo, o inclusive una cápsula en un programa de televisión, o una exposición o una película la que puede
asistir una cantidad determinada de personas y que baje, que aterrice todo ese conocimiento que se está produciendo detrás. Yo creo que la primera limitante con las maneras tradicionales de divulgar la ciencia es esa, es el tono en el cual se quiere aproximar como al ciudadano de a pie, a ese que no está tan familiarizado con la academia, o a ese al que inclusive no le interesa la academia, pero que por algún gusto personal o por alguna inquietud puede acceder. Esto pasa por un montón con los desarrolladores, por ejemplo, quienes están rompiendo software y códigos para generar nuevos programas. Este acceso es el que se tiene que bajar y hacer un poco más digerible para todo el mundo.